por la Constitución. Manuel, gracias por haber venido. Hasta luego. El tema, ustedes saben, saltó con el documento del episcopado, hubo respuesta del gobierno. ¿Estamos enfermos de violencia? José Abadi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Estamos enfermos de violencia los argentinos, José? Bueno, estamos atravesando una situación, un estado donde la violencia definida como destructividad, arbitrariedad, agresión, miedo, victimarios y víctimas tiene lugar, no cabe duda, ¿no? Estamos en un momento de nuestro país donde las manifestaciones de violencia son cotidianas. Bueno, las encuestas muestran que todos tenemos miedo, ¿no? La violencia produce miedo, evidentemente, pero te digo algo más importante, el miedo produce violencia, se retroalimentan, es decir, frente a actos de agresión, de violencia, que tiene que ver con sensaciones de desprotección, de desamparo, de quedar expuestos sin un nivel de estructura comunitaria que nos proteja en la medida que conformemos parte de una comunidad. Ahora, obviamente tenemos miedo. Ahora, el miedo... ¿No veía o yo veo mal? Chicos que en el colegio apuñalan a otro, la violencia familiar, el femicidio, todo ha aumentado de una forma alarmante. En la medida que una estructura, una sociedad, que es un sistema, que no son solamente partes aisladas, sino que son justamente partes relacionadas, deja de funcionar, no se integra adecuadamente y las soluciones no se buscan de un modo integral, sino como soluciones parciales, nunca encontrás un camino que pueda llevarte a una situación de armonía y de incoherencia. Y esa incoherencia, esa disarmonía, esa grieta que se produce, donde el sujeto se siente en condiciones de una exposición peligrosa frente a la agresión del otro, lleva naturalmente a la expresión múltiple de este tipo de situaciones. Un país donde no hay normas, donde no hay sanción, o donde las normas son precarias. Pues es que no se cumple la ley de, bueno, si transgrediste algo, sos castigado. Bueno, la vivencia que se tiene es que que la impunidad está, lo acabas de dialogar con el diputado, ¿no es así? Pasan muchísimas cosas en las cuales uno se convierte en un espectador de testimonios de impunidad que lo que te hacen sentir es agraviado, enojado, por lo tanto, te violenta y violentado. Entonces, si no hay sanción, el ejercicio de la ley es bastante relativo y que implica una estructura social donde la norma no tiene lugar. Y si no hay norma, no hay derechos y obligaciones. Y si no hay derechos y obligaciones, no hay un otro al cual podés confiar y con el cual podés proyectar algo. Lo que te deja es en la soledad, que es una de las formas más delicadas en que la violencia tiene lugar. Hablando de la soledad y el origen de la soledad en la violencia, ¿ha habido casos de manos por justicia propia, por justicia por manos propias? Claro, la justicia por manos propias, que es en realidad lamentable como expresión, desborde total. Pero si queremos entender significado, porque lo importante de la violencia, también de las causas que están en juego con la violencia, es importante qué significa. Por eso es importante saber que violencia significa soledad, desamparo, agresión, víctimas, victimarios, pero también desesperación. Y muchísimas veces reacciones inadecuadas que merecen la desaprobación nuestra. Si queremos entender su significado, vamos a tener que ir a la desesperación que lleva a el ejercicio por mano propia, como decís vos justamente, de la violencia. Ahora, cuando pasa eso es porque vos golpeás la puerta, no sé, de la justicia o de la policía y no te responden. Todo este clima de violencia. O nos llevamos muy adentro, algo está pasando. Hay dos situaciones allí. Cuando las estructuras que tienen que encargarse de generar ese nivel de amparo no responden, lo que vos sentís es que no existís. Y si no existís, el sentimiento que tenés, insisto, es de desesperación y de desolación. Y allí pueden aparecer muchísimas reacciones, desde tristeza, depresión, pánico y violencia. Pero además hay otra forma de estar solo y que tiene que ver con la violencia, que es cuando una sociedad, un grupo de gente no puede conformar lazos que nos acompañen unos a los otros. Y desde esa ausencia de estructura comunitaria que se basa en la confianza, en el proyecto y en el registro del otro, entonces cuando esta situación no está, el nivel ya no de inseguridad, sino de exclusión es enorme. Claro, cuando por ejemplo a uno le pasa algo y dice, bueno, como a otros muchos, lo que me pasó a mí le pasó a otros, como una manera de decir nos pasa a todos.
Yo lo pondré al revés. ¿Qué pasa si ya le pasó a tantos que lo único que falta es que me pase a mí? O ya me va a suceder. O cuando una determinada posibilidad se transforma en una amenaza que se patentiza cada vez más fuerte. ¿Vos tenés noción del nivel de angustia que eso genera? Sí, y cómo la angustia se transforma muchísimas veces en una descarga violenta. Y bueno. Los niveles de angustia que vive una sociedad que se siente amenazada y que se siente de algún modo no en la incertidumbre normal que tiene que ver con los riesgos, sino en esa especie de peligro que tiene que ver con la ausencia de un determinado código de normas y valores. Es enorme. Ahora, José, ¿cómo desde vos, tu práctica, cómo definís a la sociedad argentina y la violencia? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo esto? Yo siento que desde hace mucho tiempo, Charlie, lo que nuestras, y por eso te lo decía cuando hablábamos acerca de la estructura patológica, si querés, o la parte patológica o la grieta de nuestra sociedad, yo veo una sociedad donde lo que está ausente es un código de normas en las cuales podamos confiar el uno en el otro. Si no podemos confiar, si dos sujetos no desconfían el uno del otro, ¿qué nivel de conciudadanía podés pensar? Donde no tenés normas, donde no tenés registro del semejante, donde no tenés confianza, donde tenés una especie de frustración constante que te lleva al aislamiento y a la violencia. Algo muy hostil, ¿no? Un panorama muy hostil. Una sociedad sin un código de normas, con sanción, acompañamiento y lazos que reconozcan al otro, vive en una ajenidad entre cada uno de los ciudadanos enorme. Ahora, José, ¿cómo es la referencia Estado en ese cuadro? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Cómo lo aprecias? Bueno, hay una de las funciones del Estado, podríamos ya casi como a nivel metafórico, de la construcción que compete al ejercicio o al funcionamiento del Estado adecuado, es la formación de una comunidad. Y una comunidad adecuada, a su vez, permite un determinado Estado exige. Ahora, si el Estado ignora esto, no cree que los niveles de inseguridad sean tal, ni que los niveles de violencia sean tal, perjudica todo. Si un Estado ignora una realidad, deja al ciudadano sin interlocutor, sin palabra, por lo tanto sin una posibilidad de comunicación adecuada, y entonces la comunicación que va a haber va a ser inadecuada, llamando comunicación adecuada a sus formas más extremas y dañinas, como muchas veces es la violencia. ¿La violencia es un mal de nuestro tiempo? ¿Se ve acrecentada hoy en nuestro tiempo? ¿Cómo es? Yo creo que la violencia, en el sentido que le estamos hablando nosotros, porque si vos querés, hasta originalmente a veces se habla de violencia, hasta en su origen etimológico, como fuerza vital. No hablamos de esa violencia como ímpetu, empuje, agresividad y no agresión, sino violencia como destrucción y arbitrariedad. En nuestro tiempo es una problemática que tiene que ver, a nivel general, con un nivel de soledad del ser humano, de aislamiento y de enorme dificultad de integración. Es decir, con un lugar donde el sujeto es muy una cosa, un objeto, hay muy una preocupación por tener y una enorme dificultad en llegar a ser. Eso es una situación bastante general de esta sociedad posmoderna preocupante, pero hay determinadas estructuras sociales, sociopolíticas, determinados momentos de un determinado país donde la violencia en sus formas extremas y en sus formas más dañinas tiene lugar, y ahí estamos con la multiplicidad de manifestaciones que han tenido lugar, ¿no? Gracias por haber venido, José, fue muy útil. Charlie. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chao. Viajar es mucho más que conocer, es conectarnos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. La Estampa, Migueletes 880, primer piso. 140 años con una visión muy clara. Confía en quien tiene pasado. London Supply Group. Servicios para un mundo en movimiento. Aunque pudiera pagar 2 pesos más por algún producto, no me parece justo.
Cuidar la salud es mucho más que atender enfermedades. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. AISA es nuestra. Es